Una serie de intervenciones, algunas intervenciones, que trajeron la memoria de viejas disputas al interior de las izquierdas, de lo nacional popular, del progresismo, etc. Los que vinimos acá y confluimos en este espacio, lo hicimos sobre la base de encontrar una serie de cuestiones en común. Y además creo yo con la racionalidad de saber que todos somos grandes y que ciertas transformaciones a esta altura son imposibles y que de todas maneras todos estamos confluyendo en lo que tenemos en común, que es mucho, y en común hacia adelante. Por eso yo, en primer lugar, quisiera pedir que bajemos el tono de algunas intervenciones, que no haya lugar a agravios que no son personales, pero por ahí son agravios a tradiciones políticas, a trayectorias, a instituciones y a partidos, que no tiene sentido aumentar acá porque la discusión política la podemos hacer perfectamente por ideas sin ese componente que irrita, que crispa y que obnubila. Las cuestiones políticas no las sometamos a votación. Es decir, que en la naturaleza de este espacio está el hecho de consensuar posiciones, en ser extremadamente explicativos en las mociones, en tratar de convencer y en tratar de llegar. Algunos habían venido aquí. ¿Qué significaban las reuniones de la Biblioteca Nacional y cuál era su carácter específico? Descartando que sin duda son reuniones políticas. Me gustaría poder decir que estas reuniones pertenecen a una larga historia de la Biblioteca Nacional, que como todos sabemos, y lo aprendimos en la escuela primaria, fue fundada por Mariano Moreno, con un escrito que no está firmado por Mariano Moreno, en la Gaceta Mercantil de 1810, mes de septiembre. Ahí se dice que ninguna biblioteca pública en ningún lugar del mundo debería existir si no promueve lo que muy contundentemente Moreno llama la ilustración popular, y pone el ejemplo de bibliotecas que no se dedicaron a esta función y por lo tanto no merecían existir. Este sello de origen de la Biblioteca Nacional, y por eso quería decir esto, y siempre tuve tentación de decirlo en reuniones anteriores, está presente de aquí. La respuesta a quien pregunte por qué se hacen las reuniones aquí, aún en este momento de incomodidad, porque somos muchos, obedece una larga tradición de la Biblioteca Nacional. Incluso desde el punto de vista de la definición de lo que sería la política, y creo que las reuniones aquí en gran medida las hacemos para preguntarnos a nosotros mismos qué es lo político, la política, su forma de exposición, de discursividad, sus crecimientos últimos de carácter existencial. Acá venía caminando desde la zona sur Carlos Pellegrini y escribía sus discursos, incluso presidenciales, en el escritorio de Busac. Le respondería a quien alguna vez me dijo, pero no es politizar la Biblioteca Nacional. Un presidente pasaba caminando, entraba en la calle México y escribía sus discursos ahí. En el año 1905 fue tomada militarmente la Biblioteca Nacional. ¿Quién es? La Unión Cívica, Irigoyen. Es parte de la historia de la Biblioteca Nacional, en un hecho no muy conocido. En 1956 hay una donación exquisita de Manucho Mujica Lainez, de documentos que hoy están en la sala del Tesoro de la Biblioteca Nacional, aquí a 15 metros, con escritos de Oliverio Girondo, originales que no están en ningún otro lugar, y que se conservan muy bien, y que Mujica Lainez los dona para festejar la presencia de Borges y la caída del gobierno que permitía la presencia de Borges en la Biblioteca Nacional. Evidentemente son trazos de la presencia de la Biblioteca Nacional en la vida política, con las interpretaciones que querramos darlo, sin considerar el hecho bastante conocido, que estamos en el predio de la residencia presidencial, que en 1955 también fue bombardeada. Aquí cayeron bombas, no exactamente aquí, en Purredón y La Cera. No digo esto para aumentar la atención de nadie, por usar palabras que suelen quería decir simplemente que debido a estas reuniones, que son profundamente significativas y cuya significación no está cerrada, todos nos preguntamos aquí, ¿qué hacemos aquí? Y tenemos muchas respuestas, las respuestas son escritas, verbales, y al mismo tiempo es este tipo de congregación asamblearia que pertenece íntimamente a la Biblioteca Nacional. Yo creo que estamos escribiendo, esto simplemente lo que quería decir, es una página importantísima de la historia de la Biblioteca Nacional que no desmerece a ninguno de los nombres
que dije, en especial de uno de los grandes escritores políticos de la Argentina, Mariano Moreno. Este grupo, hasta ahora me parece que lo más efectivo que ha hecho fue dar una pelea discursiva central en desandar, en desarticular, en neutralizar algunos discursos mediáticos del bloque conservador. Me parece que esta sigue siendo la característica de este colectivo y que este grupo no tiene que abandonar esta forma de instalar en el debate público algunos discursos que inmediatamente, cuando se pueden instalar, corren rápidamente y me parece que distintos sectores les toman como propia. Y me parece que este es un tema central en tratar de ganarle la cabeza a la clase media argentina. Me parece que este es el lugar central donde se va a dar la batalla política en el 2009, que es en la cabeza de los sectores medios de nuestra sociedad. En esa perspectiva me parece que articularnos con los movimientos sociales, con algunas intendencias y con algunas universidades públicas en el Gran Buenos Aires debería formar parte central del trabajo nuestro a futuro. Digo, no ir a hacer turismo revolucionario a bañarnos en las aguas del Ganges, sino buscar la forma en que nosotros podamos participar los viernes, los sábados, los jueves, en mesas redondas, en charlas, en debates, con estudiantes, con cuadros medios de movimientos sociales que lo están pidiendo, con cuadros de gestión de municipios que lo están pidiendo. Esto me parece central. Entonces digo, interior, Gran Buenos Aires, capital federal. Creo que reponernos de lo que va a ser en la capital federal va a ser muy difícil. Creo que habría que articular una estrategia que tienda a prepararnos para una derrota en la capital federal. Es probable que no haya mal que por bien no venga. Creo que a lo mejor la salida de Alberto Fernández logra por fin, para aquellos que todavía creen en el Partido Justicialista, dar una batalla ahí. Pero a mí me parece que la capital federal es un lugar para ratificar esta estrategia que tuvo carta abierta con CETERA, con algunos movimientos sociales, con los movimientos de derechos humanos, con el Partido Socialista, con el Partido de la Victoria, y en algún momento nosotros deberíamos salir a dar el debate con los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Esto significa que algún sábado nosotros deberíamos probar instalar 100 mesas en la capital federal, a repartir nuestros documentos y a ver cómo nos llevamos a los vecinos de la capital federal. El segundo tema que tiene que ver con esto es que va a ser muy difícil que nosotros podamos avanzar en un modelo de concepción si nosotros no buscamos una síntesis sobre nuestro pasado. Digo, otras experiencias políticas que nos han precedido fracasaron parte de ese tema, es que no tenemos síntesis sobre nuestro pasado. No es fácil, es duro, no tenemos la misma posición, pero yo creo que en algún momento pensar en qué es lo que le pasó a la Argentina del 76 en adelante es un tema central, porque si no, cada vez que uno quiere pensar el futuro, como no tenemos resuelto el pasado, me parece que es duro. Y por último, lo que digo también que tiene que ver con la organización política y con la síntesis de nuestra historia, si nosotros pensemos que vamos a resolver el tema con nuestros jóvenes, creando solamente una comisión, como diría el general, estamos fritos. Entonces yo creo que aquella posición de Horacio Berbisky, que en algún momento dijo, veamos de empezar a aportar este grupo sub 40 y sub 30, me parece que es una carecia central que en algún momento tendríamos que afrontar. Gracias. La Comisión de Derechos Culturales de la Asamblea Permanente con los Derechos Humanos. Me interesa muchísimo todo lo que pasa acá. Creo que esta es una reunión primordialmente organizativa, pero creo que se han dicho varias cosas para no olvidar, además de la organización, el espíritu, preservar el espíritu crítico y dialoguista. Así como se trajo a Kirchner, me gustaría que se traiga a otra gente, no solamente Kirchner. Por ejemplo, que se pueda dialogar, como decía Berbisky al principio, con la gente de Pino Solanas, por ejemplo, Proyecto al Sur, que se llame y que no me abucheen o abucheen si quieren, pero creo que el diálogo tiene que ser abierto. Y me parece que hay que buscar afuera esos núcleos que tal vez tengan algo en común y que se pueda dialogar. Nada más.